Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos la situación de la crisis climática y las medidas tomadas en la Unión Europea ahora que ya se ha dado punto y final a la COP27. Antes de pasar al debate, hacemos un pequeño repaso a las políticas llevadas a cabo en la Unión Europea y cuál es la situación en el planeta. El tiempo de descuento ante la crisis climática ya llegó. Este es el mensaje de la ONU durante la Conferencia del Clima de este año, celebrada en Egipto. Los datos hablan por sí solos. El informe provisional sobre el estado del clima mundial alerta que la Tierra se ha calentado más de 1,1 grados Celsius desde finales del siglo XIX y aproximadamente la mitad de ese aumento se produjo en los últimos 30 años. De mantenerse esta tendencia, 2022 será el año más cálido de la historia. Las temperaturas máximas y los fenómenos adversos se están convirtiendo en episodios cada vez más comunes. Según los últimos datos de la Organización Meteorológica Mundial, Europa es el continente en que más aumentó la temperatura. Se incrementó más del doble que el resto del planeta en la última década. La Unión Europea emprendió varias medidas para luchar contra la crisis climática, como la reducción de al menos el 55% de emisiones contaminantes de aquí a 2030, pero los científicos alertan que no es suficiente. Asimismo, existen dudas de cómo la actual crisis energética afectará a los objetivos climáticos. Muchos países alargaron la vida de centrales nucleares tras la reducción de la dependencia de Rusia o seguirán quemando carbón, ralentizando una lucha de la que es imposible dar marcha atrás. Y para analizarlo todo contamos con los eurodiputados César Luena, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, César. ¿Qué tal? Hola. Y con Dolors Montserrat, del Partido Popular Europeo. Bienvenida. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Un placer que estéis los dos aquí. Voy a empezar con algunos datos. Según el informe sobre la brecha de emisiones de la ONU, se prevé que en 2030 la producción de combustibles fósiles sea doble a la actual. Siberia llegó a los 38 grados hace 2 años, por primera vez acelerando el deshielo, la deforestación se ha acelerado en lugares como el Amazonas. 2022 va de camino de ser el de mayor temperatura de la historia. ¿Qué nos están diciendo estos datos, César? Que tenemos que incrementar la ambición, que lo que estamos haciendo, siendo importante, porque yo no creo que haya que ser tampoco pesimista en las decisiones políticas que se toman, desde luego que hay que ser más ambiciosos. No solo en las políticas de reducción de los gases de efecto invernadero, que en Europa creo que estamos siendo punteros, sino también en las políticas de protección de la naturaleza, de restauración de la naturaleza y de protección de la biodiversidad. Estamos ante una crisis planetaria, no solo climática, planetaria. Una parte es climática, la otra parte es la desaparición de las especies. Por tanto, ¿qué nos dicen esos datos? Que tenemos que ser más ambiciosos. La senda, sobre todo la senda de la Unión Europea, es una senda correcta, pero hay que incrementarla. Dolors. Pues justamente yo pienso que la Unión Europea lo está haciendo muy bien, lo estamos haciendo bien desde todas las instituciones, donde estamos liderando en el mundo la lucha contra el cambio climático. No podemos negar una realidad y, por tanto, tenemos que trabajar conjuntamente para trabajar en medidas. Pero cuando hablo de trabajar conjuntamente, ya no solo toda la Unión Europea, sino también todo el mundo, pero también con todos los sectores. También tenemos que hacerlo conjuntamente con la sociedad, pero también con los sectores económicos. No podemos perder competitividad mientras luchamos contra el cambio climático. Creo que es compatible las dos cosas. Y por tanto, yo me siento orgullosa de formar parte de un Partido Popular Europeo que tuvimos a un comisario español, Arias Cañete, que consiguió el Acuerdo de París. Por tanto, continuemos en esa senda de trabajo. Pero ahora mismo estamos en un camino en que ningún país está ahora mismo capaz de limitar el calentamiento del planeta 1,5 grados. Hay que aumentar la ambición, pero entonces, ¿Europa está haciendo lo suficiente o no? ¿Europa está haciendo lo suficiente? Sí, porque nosotros nos hemos marcado un calendario, primero a través de una ley, la ley del clima, es la primera ley que existe en el contexto internacional, que dice que vamos a ser neutrales climáticamente, hay que ver no solamente las emisiones, sino también las capturas, por así decir, las absorciones en 2050, con pasos intermedios, 30, 35, 40 y después en el 50. Dolors, antes estabas comentando, bueno, no sé si quieres recoger el guante de César. Bueno, primero que todo decir que el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español estamos muy alejados de los pensamientos negacionistas del cambio climático. Podremos discutir de cómo llegar a esa, ¿no? Cómo luchar contra el cambio climático. Quizás a veces pues, nos diferencia con el Partido Socialista. Nosotros, por ejemplo, la Unión Europea lo ha dejado bien claro, que la nuclear es una medida de transición
ecológica y verde. Y por tanto, por ejemplo, el Partido Popular español apoyamos la energía nuclear y los socialistas no. Por tanto, yo creo que lo importante es que Europa lidera la lucha contra el cambio climático, el Partido Popular no es negacionista, al contrario, pero quizás las medidas no son las mismas para llegar al mismo sitio. Nosotros también tenemos muy claro que tenemos que hacer esa transición verde sin dañar a la economía, sin dañar a los bolsillos de los ciudadanos. Tenemos que pensar que ahora mismo en Europa, en España, estamos viviendo una crisis que nos dejó el COVID, la crisis de la guerra de Ucrania, la crisis energética, la crisis de la inflación, y queremos que este invierno la gente se pueda calentar en sus casas. Por tanto, toda esta transición la tenemos que hacer juntamente con la sociedad. Y por tanto, los objetivos son los que hemos establecido, pero tenemos que hacerlo junto a la sociedad porque queremos que se calienten en sus casas y que puedan pagar las facturas de la luz. Por esto nosotros apostamos por las renovables, pero también por esa energía de transición que ha establecido la Unión Europea, como es la nuclear y como es el gas. Y por tanto necesitamos esas conexiones de gas desde España hacia el resto de Europa. Lo hemos venido defendiendo siempre. No pueden decir los socialistas lo mismo, los españoles, porque cuando llegaron al gobierno en el año 2018 consideraron que el MidCat no era una infraestructura estratégica y nosotros la defendimos siempre y ahora el Partido Socialista nos ha dado la razón a nosotros. Por tanto, estamos de acuerdo o no en el objetivo, pero en las medidas no. Nosotros siempre estaremos al lado de las familias, de las empresas y, por supuesto, en proteger nuestro planeta y nuestro entorno más próximo. Ya solo les queda, perdona, apoyar la excepción ibérica de verdad y hablar bien de ella en Europa. Y ya con eso seguro que lo tendríamos arreglado. Yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo en que gas y nuclear sean energías de transición, no lo son, particularmente en el ámbito de la nuclear, porque es una energía que genera muchísima inseguridad, que hay un problema después con los residuos, y por tanto el Parlamento es legítimo, el Parlamento a través de una objeción rechazó esa objeción y por tanto sigue adelante el acto delegado de la Comisión Europea, pero esa es nuestra posición. Antes Dolors hacía referencia justamente a la energía nuclear. Algunos países como Bélgica ya han anunciado que van a alargar la vida de sus centrales nucleares. Está permitiendo también seguir quemando carbón porque justamente ahora mismo nos encontramos en una crisis energética, pero hay un peligro de que se pueda dar marcha atrás en la ambición justamente por la crisis energética en la que nos encontramos ahora mismo. No, yo creo, sinceramente, por ejemplo, nosotros como país, España, estamos completamente descarbonizados, nosotros tenemos nucleares, el Partido Popular español y el europeo defendemos la vida de esas nucleares, tal y como hemos establecido desde Europa, y lo hemos establecido con unas mayorías desde Europa, y por tanto tenemos que ir hacia ese camino, igual como tenemos que apostar por las renovables, igual como tenemos que apostar por las conexiones de del MidCat hacia Europa, igual como tenemos que mantener buenas relaciones con nuestros socios estratégicos como es Algeria, no como ha hecho el gobierno de España, que ha roto esas relaciones. Y como nosotros apostamos por un mercado global europeo de energéticos, sin diferencias entre estados, para que no haya competencias, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que podemos hacer por el buen camino, pero siempre pensando en los ciudadanos europeos. Les estamos pidiendo muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que ahora no podemos pedir lo mismo a los ciudadanos europeos antes de la crisis del COVID, antes de la guerra de Ucrania, antes de la inflación, antes de esa crisis energética, que ahora que lo están sufriendo en sus propias carnes. Y eso es lo único que dice el Partido Popular. Oiga, los objetivos estamos completamente de acuerdo, pero flexibilicemos adaptémoslo en base a lo que estamos viviendo en cada uno de los hogares europeos. Pero esto no significa, al contrario, significa que estamos en la lucha contra el cambio climático y que queremos que Europa continúe liderando en el mundo, como decía César, la lucha contra el cambio climático, para que se sumen Estados Unidos, China, India y todos los países industrializados del mundo a esa lucha que estamos haciendo desde Europa y desde esta casa que es el Parlamento Europeo. César. Bueno, yo creo que España tiene algo que puede enseñar en este caso. Primero, en los problemas de hoy, la aplicación de la excepción ibérica junto con Portugal es un éxito. Tal es así que la presidenta de la Comisión está valorando seriamente incorporar esa excepción ibérica al modelo europeo. Por tanto, eso es un modelo de gestión que se puede explorar. Y en otro caso, o en otra parte, estamos con las energías renovables. Creo que hay que ser muy ambicioso. Como decía al principio, la ambición en la reducción de los gases de efecto invernadero es la otra parte de la moneda también, las energías renovables. Hemos tenido en un mini pleno, como se llama aquí, la directiva de renovables la semana pasada. Creo que es muy importante seguir esa senda de defender que la alternativa de verdad, que el modelo para un futuro no tan lejano son las energías renovables. El caso español,
cuando se han quitado los impuestos al sol, demuestra que se puede hacer. Y por tanto, creo que ese es el camino. Energías renovables, modelos que sean capaces de limitar la presencia desmesurada en las facturas, como es lo que se ha llamado excepción ibérica, y yo entiendo, también lo han hecho en Alemania, no solo en algunos países que decías, este compromiso, esta apuesta por la energía nuclear, creo que es errático, y quien lo haga tiene que ser consciente de que debe ser muy puntual, porque no podemos mirar al futuro regresando la mirada a políticas antiguas. Uno de los grandes debates que ha habido en la COP27 es la necesidad de compensar a las economías menos desarrolladas por un calentamiento global del que no son responsables. ¿Es un planteamiento adecuado, Dolors? Totalmente, la Unión Europea ya está ayudando a través de los programas de cooperación a muchos países en esta lucha contra el cambio climático. Por tanto, ese es el camino, es que Europa, ya he dicho, estamos liderando esa lucha contra el cambio climático y por tanto llevamos años con nuestros programas de cooperación desde la Unión Europea para ayudar a estos países. Pero déjame que conteste un momento a César Luna sobre la excepción ibérica. O sea, en la excepción ibérica quien se está beneficiando de verdad son los franceses con nuestros impuestos. O sea, nosotros a final de cada mes estamos pagando la excepción ibérica como españoles, pero quien nos está comprando más barato el precio de la luz son los franceses y quienes se están beneficiando los franceses. Por eso el Partido Popular Español y el Europeo apostamos por una convergencia real de un mercado único energético en la Unión Europea, que todo el mundo, que todos los 27 Estados miembros estemos en el mismo marco político y jurídico en energético, porque así no pasaría que los franceses se benefician de lo que nosotros pagamos en la factura de la luz, simplemente, ¿no? Para dejarlo claro, para no dar a confusiones. Bueno, si puede ver la gente los precios. Brevemente. Puede ver la gente los precios, puede ver cómo han ido las facturas en los países, puede ver también la inflación y ahí están los datos. Entonces, ante los datos. Pero en relación con la pregunta que hacías, sí, hay que compensar, tanto para mitigación como adaptación. En Glasgow, en la COP26, se habló en los famosos compromisos o diálogos de Glasgow de incrementar unas partidas de una manera pues muy importante. ¿Se ha cumplido? ¿Se está cumpliendo? Pues no, y tiene que cumplirse porque una parte del planeta hemos causado históricamente el cambio climático y otra parte lo está sufriendo. Hay que compensarlo, evidentemente. Pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias, Dolors, César. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.